Vamos a orar, hermano. Señor, te agradecemos en esta mañana, Padre, por esa lluvia de tu Espíritu Santo, Señor. A través de las alabanzas, tu pueblo ha expresado, Señor Jesús, tu amor por ti, Señor. Porque tú eres nuestro objeto de oración, tú eres nuestro Dios, Señor. A ti adoramos, a ti te amamos, Señor. Padre, y en ti está toda nuestra vida, Señor. Ahora, mi Dios, te rogamos que en esta mañana tú vengas, Señor, y hables tu palabra a nuestros corazones, Señor. Que ella nos instruya, que ella nos dé la revelación que necesitamos para el tiempo presente, Señor. Ayúdanos, Padre, estamos en tus manos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre de Jesucristo. Vamos a tomar las escrituras que estamos tomando para este tema que hemos titulado El Ministerio del Tercer Jalón. Este es el sermón número 23 y esperando que el Señor nos dé de su palabra. San Mateo, el capítulo 13, y de ahí pasaremos al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Capítulo 10, cada uno de ustedes sea bienvenido en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el Señor en su palabra, verso 11 de Mateo 13, y respondiendo Jesús les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Apocalipsis 10, el versículo 1, vi otro ángel descender del cielo, cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con grande voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Y el ángel que vi de estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y la tierra, el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Tome su asiento. El domingo pasado estuvimos hablando la porción de este tercer jalón que le corresponde a la novia. Y bueno, llegamos a lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, cómo es que toda la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, también decíamos que Pablo relaciona lo que es la manifestación de los hijos de Dios con la adopción de hijos de Dios. Y esto es algo muy importante, porque la adopción veíamos que no es algo como el que nosotros entendemos como adopción. En el Antiguo Testamento era otra cosa. Era cuando un matrimonio judío daba en encargo, digamos, a su hijo varón para que él fuera instruido, para que él fuera educado, y cuando él llegaba a una cierta edad, dependiendo cuál era el comportamiento del muchacho, eso definía si era adoptado o no. Ahora, el hombre no lo podía negar y decir, este no es mi hijo, aún no importa si el muchacho fuera un renegado, fuera lo que fuera, era su hijo de todas maneras. Pero ¿qué era lo que iba a hacer la diferencia? La adopción significaba recibir la herencia, el no ser adoptado significaba no recibir nada. Sencillamente se quedaba como un hijo de una familia judía. Ahora, aquello era una sombra de lo que sucedería hoy en día. ¿Por qué? Porque mire, el apóstol Pablo, en una escritura que para nosotros es muy conocida, en Efesios, el capítulo 1, el verso 5, él dice que el Señor nos predestinó. Escuche, muchas veces decimos, no, es que Él nos predestinó para ser sus hijos. No, la Biblia no dice eso. Nos predestinó para ser adoptados hijos. Si yo pongo al revés las palabras, el Señor nos predestinó para ser hijos, pero no solamente para ser hijos, sino para ser hijos adoptados.
ahí es a donde la novia de Jesucristo tiene que llegar. No solamente decir, bueno, yo soy un hijo de Dios, pero a ser adoptado para que pueda tener derecho a las promesas de Dios, a lo que Dios ha prometido. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora mire, le repito una vez más, Pablo relaciona la manifestación de los hijos de Dios con la adopción. Sabemos que en el Antiguo Testamento tenía que ser un hijo nacido en un matrimonio, solamente un hijo que era nacido en un matrimonio judío era aquel que era adoptado. Pero mire, para hablar de nosotros, veamos un ejemplo en la Biblia. El profeta nos dijo que Jesús mismo fue adoptado. ¿Dónde? En Mateo el capítulo 17. La Biblia dice que Jesús tomó a sus 3 amigos especiales, a Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó a un monte muy alto. Y ahí, delante de ellos, se transfiguró y su rostro cambió. Y entonces les aparecieron Elías y Moisés. El libro de San Lucas nos dice que Elías y Moisés no solamente aparecieron para estar con Jesús, sino que ellos estaban hablando acerca del fallecimiento, de la partida de Jesús. Pero lo más importante, mire, fue esto. Usted sabe que Jesús, el hermano Branham dijo que mucha gente se pregunta que ¿por qué fue bautizado en agua Jesús? Dice, hay gente que dice, bueno, es que él no era él era nuestro ejemplo, lo cual en realidad así es. Pero Jesús, hubo otra razón más por lo cual Jesús fue bautizado. Jesús era un tipo del sacerdocio en el Antiguo Testamento y era un tipo del sacrificio en el Antiguo Testamento. Primero, como sacrificio, el sacrificio o el animal, el cordero, para ser sacrificado, antes de ser sacrificado tenía que ser lavado. Pero también el sacerdote, antes de entrar en el servicio como sacerdote, tendría que ser lavado. Ahora, pero no solamente hay esto. Nosotros muchas veces hacemos énfasis en el bautismo de Jesús, y es verdad. Pero mire, al final, después de que él fue bautizado, en Mateo 3:17, la Biblia dice que después de que Jesús salió del agua, ahora aquí hay algo importante. Hermano, esto es tremendo. Mire, la Biblia dice que después de que Jesús salió del agua, y mire, no quiero perder algo que tengo aquí anotado que dijo el profeta de Dios. Jesús, después de que salió del agua, escuche, hubo una voz del cielo que dijo, aquí hay algo importante. Antes de llegar a lo que es la voz, dice la Biblia que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Es verdad? Ahora, en esta escritura parecería que respalda la existencia de 3 dioses, porque está Jesús en el agua, está el Padre hablando del cielo, y está la paloma en medio de Jesús, del Padre, digámoslo así, Jesús. Y dice que descendía como una paloma. Bueno, creo que lo dije hace unos pocos días. El hermano Branham, hablando de esta escritura, escuche, para comenzar, la Biblia no dice que era una paloma la que descendió. ¿Cómo? ¿Cómo interpreta el profeta de Dios esta escritura? Dijo que era la luz en forma de paloma. Bueno, eso es lo que el hermano Branham dijo. Usted dice, ¿y eso pudiera ser así? Mire, para mostrar Dios que su palabra es verdad, hace como 15 años, quizá menos, unos hermanos estaban en Jeffersonville visitando la tumba del profeta. Y estaban filmando. Y bueno, cuando una persona está filmando, no se percata de las cosas que ya aparecen. Cuando volvieron a ver aquella película de la tumba del profeta, salió una luz
pero no era una luz estática. ¿Cuántos la han visto? ¿Qué forma tenía esa luz? Como una paloma. Cuando yo veo, ahora mire, ¿por qué el Señor permite? No en sí porque Él quisiera tanto honrar la tumba de un profeta, aunque sí lo hizo, pero para que nosotros tuviésemos una visión más clara de las Escrituras. Si esa es la interpretación que el profeta le dio a esta escritura, que fue la luz en forma de paloma, es porque así fue. Ahora, pero mire, mi tema, estamos hablando respecto a la adopción de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia en Mateo 3:17, y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Recuerde, en el bautismo de Jesús dio principio a su ministerio. Pero Dios, oh hermano, qué cosa, Dios tenía que traer a Jesús también en un proceso de entrenamiento. Ahora mire, nosotros no supiéramos estas cosas si no estuvieran en el mensaje. ¿Qué persona fuera de alguien que ha leído este mensaje sabe que Jesús fue adoptado en Mateo 17? ¿Quién sabe? Ahora, Jesús, ya sabemos, en Mateo 17 llevó al monte a estos tres amigos especiales, y al final, escuche, y al final de su adopción, en Mateo 17:5, recuerde, Mateo 3:17, la voz dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Ahora yo quiero que vaya a Mateo 17:5, donde dice, aún estando él hablando, cuando Pedro dijo que quería hacer 3 pabellones o 3 enramadas, o dijo el profeta, o 3 denominaciones, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba sugiriéndole eso a Jesús, dice la Biblia, he aquí una nube que los cubrió a todos. Pero note, y aquí una voz que procedía de la nube. Hermano, porque usted no puede separar la columna de fuego de la nube. En Mateo, el capítulo 3 fue la columna de fuego. En Mateo, capítulo 17 fue la nube. Y he aquí una voz de la nube que dijo. ¿Qué dijo, hermano? Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Hermano, si usted compara Mateo 3:17 con Mateo 17:5, son exactamente las mismas, palabra por palabra, por palabra, por palabra. ¿Es verdad? Pero escuche, siendo que Mateo 17:5 era la adopción de Jesús, el Señor agregó algo más que no dijo en Mateo 3:17. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que dijo? El oír. Yo le pregunto, ¿por qué en Mateo 3:17 no dijo a el oír? Porque Jesús iba a comenzar su proceso de adopción. En Mateo 17:5, el Señor adopta a Jesús, y es cuando dice, a él oíd. Como dijo el profeta de Dios, ahora la firma de él era tan válida en el cheque como la del Padre. Por eso yo quiero que note, no fue antes de Mateo 17, sino después de Mateo 17, cuando Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús, oh mire qué cosa, Jesús había aprobado exitosamente su proceso de adopción. Eso es lo que el profeta nos dijo. Jesús fue adoptado en Mateo 17. Por eso en Mateo 3, el Señor se complació con aquella decisión. Este es mi Hijo amado, con el cual yo tengo contentamiento. En Mateo 17, Dios estaba
más que complacido. Usted dice, eso es verdad. ¿Qué no dice la Biblia? Que Jesús aprendió el sufrimiento o aprendió la obediencia. ¿No dice eso en Filipenses? ¿Qué es algo que se aprende? Algo que usted va en un proceso hasta que lo asimila y lo hace parte de usted. Jesús fue en ese proceso. Es lo que dijo Pablo, no lo dijo en Filipenses, que Jesús aprendió la obediencia. O sea, no que Jesús fuera un hijo desobediente, pero Él tuvo que pasar por ese proceso para enseñarnos algo a nosotros. Entonces, en Mateo 17, Él fue adoptado y el Señor lo recibe. Y le pone una palomita, digámoslo así, le pone, al Señor le agrada. Pero no solamente eso, sino que le dice a él oíd. Eso es un tipo. La Biblia dice, ¿qué cosa? La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Hay gozo en el cielo. El Señor puede decir, abrir un poco los barandales, las cortinas de los cielos y decir, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento por la decisión que acaba de hacer. Ese es el primer paso de obediencia. Pero con todo y eso no es todo. ¿Qué cree usted que pasa cuando aquel hijo que comenzó allí en las aguas y entonces comienza con su trayectoria y llega a un momento en el cual el Señor lo adopta? Yo le pregunto, ¿qué es más glorioso? La Biblia dice que es mejor el principio del negocio, el final del negocio, que el principio del negocio. Es algo bueno que la persona venga a los pies de Jesucristo y entregue su vida. Pero es algo mejor todavía cuando Dios la adopta y la coloca como su hijo, como un hijo adoptado. Ahora, por eso mire, esto es toda una trayectoria. Dios, queriendo hablarnos más cerca a nosotros, también nos dio un ejemplo a través de su siervo. Porque el profeta de Dios también fue adoptado. Mire, él, los sacudimientos fuertes a su vida comenzaron a venir a muy temprana edad de él, y no me refiero cuando era niño, sino que después de que él aceptó al Señor. Todos sabemos aquello que él siempre lo mencionó, y siempre lo mencionó, usted sabe, con su corazón destrozado, que fue la partida de su esposa y después la de su niña. Ahora, el profeta de Dios dijo que él podía entender el por qué el Señor se había llevado a su esposa. ¿Cuál fue la razón? Porque le hizo caso a la suegra en vez de hacerle caso al llamado de Dios. Bueno, él dijo, eso yo lo puedo entender, pero mi hija. Y usted sabe, en momentos como ese, dijo el hermano Branham que él estaba parado exactamente en la línea divisoria. Porque Satanás, él es muy astuto y certero en ese tipo de cosas. Vino y le dijo, oye, imagínese usted a Satanás por ahí sentado en una silla, observándolo así, le dijo, oye, Billy Branham, ¿tú me quieres decir que tan duro como has predicado, has orado por muchos enfermos y han sanado? Tan duro como le has predicado a la gente en las calles, en las esquinas, etcétera, has entregado tu vida por completo a Él. Así con ese dejo le dijo, ¿me quieres decir que Dios te ama? Hermano, el profeta mismo reconoció y él le agradeció a Dios que él tenía a Cristo en su corazón. Porque una pregunta como esa, con esa sutileza, es un golpe demoledor para muchos. ¿Me quieres decir? ¿Qué él podía decirle? Pues sí, de todo lo que tú estás diciendo es verdad, de que he predicado, que es esto, aquello, lo otro.
de que Dios me ama, ahí estaba en el punto. O Dios lo amaba o no lo amaba. Y toda esa serie de razonamientos que vinieron a la mente. Pero dijo el profeta, estoy contento que Cristo había venido en mi corazón. Y entonces dijo, yo pude tomar las mismas palabras de Job. Job había dicho, si de Dios recibimos los bienes, no podremos recibir los males. Eso es lo que dijo Job, ¿verdad? Y entonces él dijo aquellas palabras que han sido una fortaleza en tiempo de angustia y tribulación para muchos cristianos. Jehová Dios dio, y si Él dio, Él tiene el derecho de quitar. Si Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Quiero decirle, Satanás no se esperaba un golpe tan demoledor en la cara. Él pensaba que en ese momento Billy Branham iba a renegar de Dios, iba a renegar de su fe, iba a renegar de su vida. Pero había algo que había sucedido antes en su corazón. Eso, y solo eso, hizo la diferencia. Ahora, Jesús, o el profeta de Dios, a través del sufrimiento, aprendió también la obediencia. Dios lo trajo de etapa en etapa, hasta que mire, y él, ¿a quién? ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Está hablando de la adopción. Y yo quiero que note algo que él dice aquí. Mire, debo tener mal el párrafo, pero es como en el 49 quizá. Sí, es el 49, dice el hermano Branham. Él lidia con la iglesia como individuos, con cada individuo en la iglesia. Y ahora ha llegado un tiempo, y no es ningún secreto, todos lo vemos. Cuando se prueba a un hombre y Dios lo ama, Él lo lleva a un lugar, a algún lugar cerca de sí. Y allí, delante de ángeles, escuche. Y allí, delante de ángeles, Él hace algo por él. Lo exalta a la presencia de Dios y le da dones. Y lo llena y lo ordena. Esa es la edad en la cual estamos viviendo. Primeramente, mire, por eso, si hay algo, y yo no lo justifico, pero sí lo entiendo. Si hay algo que el diablo trata de pelearnos, es la legitimidad de aquella nube. Y él tiene un buen motivo. Mucha gente quizá no sabe el motivo, pero él tiene un motivo. A mí me ha alarmado tanto cuando él comienza golpe tras golpe, golpe tras golpe. Si esa nube fuera algo hecho por el hombre, él ni siquiera se ocupara de eso, no le importara. Pero él sabe. Primero, porque cuando apareció como una señal de juicio, fue un hombre como Moisés quien se paró en la brecha entre Dios y nosotros. Esa es una cosa. Segunda, esa es en esa nube, cuando dice la Biblia, lo acabamos de leer, que el profeta dice que Dios lleva a un hombre en presencia de ángeles. ¿Qué fue lo que formó aquella nube? No fue un vapor de algún cohete, fueron 7 ángeles. Ahora, ¿para qué Dios llevó a su siervo en presencia de ángeles? Él iba a hacer algo con él. Mire, yo entiendo y estoy de acuerdo que el profeta de Dios en su ministerio vino en etapas. Lo primero fue el pastor del tabernáculo Branham. Aunque en esa misma mañana que pusieron la primera piedra, si estaba en aquella esquina, si es que usted, si lo vislumbra así, en esa misma mañana el Señor le dijo que él no era el pastor de ese tabernáculo. Con todo y eso, él puso su corazón en la obra.
y hizo la obra de un pastor. Pero mire, había algo en él que yo no sé por qué lo dijo. Hemos escuchado muchas de los sermones de la historia de su vida de él. Y usted se acuerda de aquella reunión en Michoacán, Indiana, cuando llamaron a los predicadores y el predicador, el anciano pentecostal, les dijo: a ver, todos los predicadores, no nos importa de qué denominación vengan, pasen a la plataforma, saluden al pueblo y digan cómo se llaman y de dónde son. En los años 30 existían unos micrófonos así, mire, parecían un sol de este tamaño. No sé si usted lo ha visto en una foto. Y esos colgaban, pendían del techo. Un micrófono, imagínate tener una cosota así. Él pues en su tabernáculo predicaba sin necesidad de sonido, no era mucha la gente. Y entonces de pronto verse ahí frente a aquel artefacto. Bueno, él sube a la plataforma y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es que él se presentó de la siguiente manera: William Branham, evangelista, Jeffersonville, Indiana. Eso lo dijo él siempre. Yo digo, bueno, estamos hablando de 1936. En 1936 él no era un evangelista, él era un pastor. ¿Es verdad? Yo creo absolutamente que lo dijo por inspiración de Dios. Y Dios tomó su dicho, y cuando él al día siguiente lo ponen a predicar, aquello, hermano, fue una cosa tremenda. De por sí el pentecostalismo estaba en su efervescencia. Y entonces, él dice que cuando salió, tenía una hilera de ministros, hombres y mujeres. Él lo dice, diciendo: Billy Branham, queremos que vayas a tener un avivamiento en su iglesia. Él dijo haber tenido una libreta llena de direcciones para estar todo un año fuera. Llega a Jeffersonville, le dice a su esposa está de acuerdo con él, pero su suegra fue una canción distinta. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa intervención de la suegra tardó 10 años, de 1936 a 1946, para que despegara el llamado que él tenía para él. Mire, yo le voy a decir algo. En 1936, aún sin que el ángel se le hubiera aparecido todavía visiblemente, si él hubiera salido bajo aquella comisión, el Señor lo hubiera respaldado. Pero el prestarle oído a la suegra hace que su llamamiento se retrase 10 años más, de 1936 a 1946. En los años 50, más o menos a partir de 1955-56, los fuegos del avivamiento en Estados Unidos comenzaron a menguar. Los historiadores lo reconocen. Y ahí es donde la gente crítica siempre va a encontrar algo, el error, aunque no lo haya. Dijeron, bueno, él comenzó a enseñar porque el avivamiento ya había decaído, y ¿qué más podía hacer? ¿Sería eso? Es lo que ellos razonan. Yo he leído libros que están llenos de esos argumentos acerca de él. Dios, de ser pastor a ser evangelista, tenía que traerlo a otro nivel, que era enseñar, ser maestro. Yo pastor, evangelista, aquí antes en esto. En 1951, finales, y 1954, al África, a Sudáfrica. Él no fue en una campaña de un fin de semana y decir, ya regreso con los trofeos que el Señor me ha dado a Estados Unidos. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo en África? 3 meses. En África, hermano. Escuche. En África. Donde dijo el profeta de Dios, si usted va allá, es mejor que sepa de lo que está hablando.
estuvo 3 meses haciendo la obra de este tercer ministerio, siendo un apóstol. ¿O no? El hermano Branham dijo hasta el cansancio que un apóstol es un misionero. Eso es lo que él fue a África. Ni fue como pastor, ni fue como evangelista, fue como un apóstol. En 1955 parece que el Señor le dice: ahora sí, estate quieto en tu tabernáculo y comienza a enseñar. De ahí es donde salieron esas grandes verdades bíblicas de la simiente de la serpiente, de adopción, la revelación de las 7 edades de la iglesia, las 70 semanas de Daniel, qué es el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Fue en ese periodo. Pero el llamado inicial de él no era ni ser pastor, ni ser evangelista, ni ser apóstol, ni ser maestro. El llamado original de Dios es que fuera ¿qué? Profeta. Si usted lee los sermones, el evangelismo en el tiempo del fin, y poniéndonos al lado de Jesús los dos, predicados a la mitad del año de 1962, parece que él no sabe qué es. Digo, si usted los ha leído. Si no los ha leído, tampoco sabe de lo que yo estoy hablando. Dijo el profeta de Dios, dijo: yo no puedo ser un profeta porque un profeta no actúa como yo lo estoy haciendo ahorita. O sea, llegó un momento en que dijo: bueno, ¿cómo está esto? Entonces, ¿qué soy? Escuche, es 1962. Él no sabía, porque un profeta de Dios no es omnisciente, el único que es omnisciente es Dios. Fue hasta diciembre de 1962 cuando él ve una visión en el cual él mismo se ve en el oeste. ¿Dónde está eso, señores? Es esta la señal del fin. Ahí el profeta relata eso. Y entonces, Dios está por cumplir su propósito mayor con él. ¿Para qué? Para adoptarlo. Mire, yo ahora estuve en Grill y hablamos de un sermoncito que ya había predicado en Nogales, que le llamamos el reloj de Dios. Yo no estoy interesado en las fechas, le quiero decir algo. Para mí lo que interesa es el evento. Escúcheme bien. Si el hermano Branham que no estaba en el monte del atardecer el 28 de febrero, para mí eso no es relevante si él estaba en el monte del atardecer o no. Para mí lo relevante es que fue arrebatado aquella nube. Él lo dice, para mí eso lo tiene la relevancia. Lo demás no voy a discutir con nadie sobre eso. Para mí eso es lo importante. ¿Por qué? Porque el Señor estaba preparando una ceremonia de adopción. Y lo llama en presencia de ángeles. ¿De qué ángeles? De 7 ángeles. Eso es lo que él está diciendo aquí para que fuera del Espíritu Santo. Cuando se prueba un hombre, Dios lo ama y él lo lleva a algún lugar cerca de sí. Y allí, delante de ángeles, él hace algo por él. Lo exalta a la presencia de Dios y le da dones y lo llena y lo ordena. Esa es la edad en la que estamos viviendo. Mire, esto lo dijo él en diciembre de 1959. Antes que él supiera lo que venía para él 3 años más tarde. Mire, parado en la brecha que acabamos de escuchar este mensaje, el profeta está narrando de un sueño que tuvo Roy Robertson. Esto apenas lo acabamos de escuchar, así que si usted viene los viernes lo debe tener fresco en la mente. Dice en el párrafo 93 y 97 al 97. Pero una noche el Señor lo despertó, o sea, Roy Robertson, en la madrugada. Parecía que él y yo estábamos sentados en Jerusalén, en la mesa de la comunión del Señor, y yo estaba hablando. Él no lo podía entender. Y el hermano Roy, sentado presente, mirándome ahora mismo, él lo vio y me llamó en Houston, en Arizona. O me envió una carta y yo lo llamé a él. Él dijo: hermano Branham, usted estaba sentado allí. Yo vi esa gran columna de luz bajar y recogerla a usted y llevárselo de la mesa del Señor. Y usted se fue hacia el oeste. ¿Dónde apareció la nube? En el oeste. Porque él estaba sentado del lado este, mirándome ir hacia el oeste, y entró esta luz
Y esta luz entró y me sacó. Y dijo que era una mañana, como que era una visión. Se sentó en la cama como a las 3 o 4 de la mañana o algo como eso. Y vio que ocurrió todo esto. Y dijo que parecía que exclamó como por días: hermano Bill, vuelva. Y hoy, y Roy y yo hemos sido verdaderamente hermanos. Hemos vivido juntos, casado juntos y somos hermanos. Y él gritó por mí hasta que se puso ronco de la garganta: vuelva, devuélvelo, devuélvelo, clamando. Él dijo que yo, ahí venía esa columna de fuego volviendo, o una nube volviendo. Y él me puso a la cabecera de la mesa y yo había sido cambiado. Era un ministerio para el hermano Roy que yo hubiera cambiado, era un misterio para el hermano Roy que yo hubiera cambiado y me viera diferente. Dice, pongo esto aquí por algo que quiero recordar: ser cambiado, de cuando yo le dé la interpretación a eso. Eso fue justamente antes que yo regresara por los 7 sellos. O sea, los 7 sellos fueron predicados en marzo. La nube apareció el 28 de febrero. El profeta coloca el sueño de Roy Robertson precisamente antes de que él predicara los sellos. Cuando volví por los 7 sellos, entonces una mañana él me llamó y quería hablar conmigo. Yo estaba ocupado en oración por los 7 sellos. Entonces él me dijo que sucedió nuevamente y se repitió. Hermano Roy, si yo digo esto mal, usted me llama la atención. Y él dijo que nuevamente se levantó por la madrugada, me supongo otra vez temprano en la madrugada, y él miró en la habitación y vio esta gran luz o nube sobre una montaña. No hace mucho me preguntó, ¿hubo algo con respecto a una nube sobre una montaña? Y yo dije, ¿en la Biblia? O sea, Roy Robertson quería basar en la Biblia el sueño que él había tenido. Y entonces él le pregunta, hermano Branham, ¿hay algo relacionado con eso en una nube en la Biblia? Le dije, sí. Cuando Pedro, Jacobo y Juan fueron llevados, y una nube cubrió al Señor Jesús, y Dios habló diciendo, este es mi Hijo amado. Prediqué sobre eso no hace mucho, un mensajito para que entiendan los hermanos en las cintas. Me supongo que quizá lo tienen en cinta, estoy seguro. Y él dijo que subió a la montaña, y cuando llegó allí, ahí estaba yo parado, y una voz procedió de la nube. Así como en el tiempo de Jesús. ¿No fue así, hermano Roy? Algo parecido a esto. Este es mi siervo, dijo esa voz. Y yo lo he llamado para ser un profeta para esta edad, para guiar al pueblo, así como lo hizo Moisés. Y se le ha otorgado la autoridad para que pueda hablar cosas a existencia. O sea, el Señor en Jesús dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, óiganle a él. Pero ahora el llamado y la adopción de Dios para su siervo es que dijo, este es mi siervo y yo lo he llamado para que sea el profeta para esta edad. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios con él? Estaba adoptándolo, posicionándolo para el trabajo que él le tenía, para el llamado final que él tenía para él. Y sabemos, dice el profeta algo como eso, como hizo Moisés, como crear las moscas, y sabemos de las ardillas y las demás cosas y las cosas que ya han acontecido. Ahí está la hermanita Hattie Wright, me supongo, que sabe de lo que sucedió en su casa y dijo que yo había hecho lo que hizo Moisés. Ahora, eso fue con Jesús, eso fue con el profeta de Dios, pero a nosotros no nos beneficia mucho solo saber lo que Dios hizo con ellos y no lo que Él está haciendo con nosotros. Hoy,
lo primero, recuerde, en la adopción tenía que ser un hijo. No era como decíamos, alguien que no tiene familia y dice, voy a adoptar un hijo de fulano tal, que no es su hijo. No, en el tiempo de los judíos era un hijo de un matrimonio judío que lo entregaban a un tutor en encargo para que lo educara. Ahora, la otra semana veíamos que aquel hombre que iba a dar su hijo para que fuera educado, él tenía que buscar una persona confiable. No alguien que lo engañara. No alguien que por ganarse un dinero le dijera, oye, sí, tu hijo va muy bien, mira, todo va muy bien. Él es un muchacho obediente, pero al final de cuentas resultara un fiasco. El profeta de Dios dijo que Dios, queriendo encontrar el mejor tutor para su iglesia, encontró al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a mentir. No va a decirle al padre, oye, tu hijo se está comportando muy bien, cuando no es así. Él es una persona veraz. Ahora, entonces, hoy, primero, se tiene que nacer en la familia de Dios. Por eso el profeta de Dios nos dijo cada vez, usted no se puede unir al cuerpo de Cristo. Dijo, yo nunca me uní a la familia Branham. Uno tiene que nacer en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo nace? Por un nuevo nacimiento. El nacimiento natural nos introdujo a una familia terrenal, pero el nacimiento celestial nos introduce a una familia celestial. Por eso, no es asunto solamente de ser bautizado, es decir, hermano, yo ya me entregué a Cristo. Ahora ese es el primer paso de obediencia. Pero de ahí, la persona tiene que buscar nacer dentro de la familia de Cristo. Por eso dijo el profeta, nosotros aquí no tenemos un libro con una larga membresía. Está bien la iglesia que lo quiera tener, pero para fines prácticos, ¿de qué nos sirve? ¿Qué bien le hace a usted? Tener su nombre en un libro de membresía de la iglesia, ¿qué bien le hace? Absolutamente nada. Lo importante es haber nacido dentro del cuerpo de Jesucristo. Por eso Pablo lo dijo en 1 Corintios 12, porque por un solo espíritu, escuche, y eso no es el espíritu de la iglesia, porque el hermano Branham dijo que cada iglesia tiene su espíritu. No es asunto de que la persona nazca del espíritu de la iglesia. Es asunto que la persona nazca del espíritu de Dios. Por eso, hermano, por eso cuando una persona nace dentro del espíritu de Dios, no hay barreras denominacionales que le puedan impedir tener compañerismo, comunión con otro hijo de Dios. Y aún cuando eventualmente eso suceda, el profeta de Dios dijo de aquellos patos que querían tener compañerismo. Y él nunca dijo que los patos comenzaron a patear la cerca hasta destrozarla para derribarla. Quiero decirle que los muros nunca se van a caer. Pero lo que a mí me alegra es que el agua va a comenzar a subir de nivel, donde la gente ya no podrá ser tenida cautiva, sino que el agua comenzará a subir de nivel, y entonces los patos, ya sea que estén aquí o que estén allá, tendrán que tener compañerismo. Mire, yo he platicado hace años, cuando el Facebook, es como todo, yo sé que el internet es una espada de dos filos. Tiene cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. El Facebook no es asunto, hermano, mire. No es ni el Facebook, ni el Messenger, ni el Instagram, o no sé cuántas tantas cosas han salido hoy en día. Es lo que está dentro de la persona. Yo hace años, allá en el sureste, estaba platicando con un hermano y le dije, mire, para bien o para mal,
Usted sabe, hay todo tipo de disparates y cosas y pleitos y discusiones. Uno no puede evitar que eso, bueno, está bien eso que sirva para que alguien se desahogue. ¿Me explico? Pero, con todo y eso, muchos jóvenes sanos alrededor del mundo, aunque sea por ese medio, están teniendo compañerismo. Y eso es innegable. Que lo paren, ¿quién lo va a parar? Usted le puede decir a los jóvenes: cierren su cuenta de Facebook, no tenga nada que ver con ello. Yo le aseguro que aunque sea debajo de la sábana, lo van a hacer. El asunto no es que cierren el Facebook, el asunto es que cierren su corazón a las cosas malas y nocivas que allí hay. Eso cumple su propósito al fin y al cabo. Y no me digan, no me miren asombrados, hermano, ¿qué cosa está diciendo? Estoy diciendo lo que usted ya sabe. ¿No? Y quiero decir esto, y no lo digo de una manera: ¿cuántos matrimonios se han hecho a través del Facebook? Y no que yo esté respaldando eso. Puede ser que por el Facebook se comuniquen, pero la primera cosa es que tienen que conocerse personalmente. Porque en la foto de perfil nadie se va a poner despeinado después de que, o acabándose de levantar en la mañana. A quien pone la mejor foto, que se vea galán, el hombre o la mujercita, que se vea hermosa. Aunque hay de fotos a fotos también. Quiero decirle que no dice: ¿y esto de dónde? Pero bueno, es verdad. Pero con todo eso está cumpliendo, y no estoy exaltando ni levantando al cielo al Facebook, quiero que me entienda. Solamente le digo, para bien o para mal, está cumpliendo un propósito. Ahora, entonces, lo primero es que tenemos que nacer de nuevo. Esa es la primera cosa. Una persona que no nace de nuevo no está aspirando a ser adoptado todavía, porque no ha nacido dentro de la familia. ¿Cómo quiere que el Señor lo entregue a un proceso de entrenamiento cuando todavía no es miembro de la familia? Después de que nace de nuevo, entonces se pasa por el proceso de entrenamiento. Escuche. Por eso, hermano, el profeta de Dios nos predicó lo que es la estatura de un varón perfecto. Así es. La persona nace de nuevo. Por eso dijo el profeta de Dios que no se puede, y lo dijo en la estatura de un varón perfecto, no se puede comenzar a escalar esto. Este es el proceso de entrenamiento. Este es el proceso en el cual la persona tiene que ir entrenándose. Pero dijo el profeta, sin el nuevo nacimiento no va a llegar a ninguna parte. El profeta dijo, es como un pavo, un cuervo injertando unas plumas de pavo real. Ay, qué bonito se ve. Y se ve bonito. Pero deje usted que venga la primera lluvia y ¡pum! Se acabaron las plumas. Por eso, esa es la cosa más importante. Después de que la persona nace en la familia de Dios, entonces comenzará con fe. Ahora usted dice, hermano, la fe es lo más sencillo. No todo el mundo puede tener fe. Aun cuando usted diga que tiene fe. Una cosa es el dicho y otra cosa es tenerlo. ¿Se acuerda aquella jovencita que el profeta fue a orar por ella y ella tenía una libreta llena de testimonios? Hermano Branham, es que usted fue y oró por George Carter, que tenía tuberculosis, no sé cuántos años en la cama, y ella sanó. Yo creo que el mismo Dios que la sanó a ella me puede sanar a mí. Hermano Branham, ella conocía todo. Hermano Branham, usted fue y oró por aquella persona y aquella persona sanó. Y ella se identificaba. Y mire, el profeta de Dios era un hombre distinto a nosotros. Aunque aquella mujercita estaba diciendo que tenía fe. Y escuche cómo el profeta de Dios podía engañarla. Y ante el dicho de ella que tiene fe, que ahora es bueno, esas palabras son hermosas. Pero la persona se estaba muriendo. Él sabía, escuche, por eso el que sana no es el que ora, sino es la fe de la persona por la que se ora. Porque a veces uno agarra la vía fácil, bueno, sí, que el hermano ore por mí y voy a sanar. Y si no tiene fe, ¿qué? Escuche. El profeta sabía que esa muchacha, para variar otra muchacha, se iba a morir.
si Dios no obraba en su vida. ¿Usted cree que él iba a seguir la corriente? Tenía una retahíla de testimonios que eran verdad, que Dios había obrado a través de su siervo. Pero era el hecho de que ella tuviera conocimiento, incluso que ella creyera que fueran ciertos, a menos que ella tuviera la misma fe de aquellos, a ella no le hacía ningún bien. Entonces el hermano Branham dijo, ¿tiene fe, hermana? Oh, sí, hermano Branham, tengo fe. Mira hacia el techo y ahí estaba el foco colgando con una cosita así, un arito. Dijo, a ver, hermana, haga que el aro se mueva, se mueva, que gire. Y la muchacha inmediatamente se defendió. Y le dijo, hermano Branham, eso es psicología. Dijo, eso es lo que yo esperaba que usted dijera. Y el profeta, hermano, no porque él fuera, usted sabe, como aquel que dobla tenedores, ¿cómo se llama? Uri Geller, algo así. No es que él fuera ese individuo que dobla tenedores con la vista, no. Pero él, para demostrarle a la mujer que él tenía una fe que ella no tenía, se queda mirando al arito y el arito comienza a girar. ¿Qué le parece? Él no quería ofenderla, lo que la quería traer a una conciencia de decirle, hermana, usted con esa fe no va a llegar a ninguna parte. Así que necesita tener fe. Cuando la muchacha vio eso, ya el profeta no le tuvo que decir nada, ella sabía. Pero entonces, como un rayo de luz en su corazón entró, tuvo la fe que necesitaba y fue sana. ¿Qué tal si el profeta le hubiera tomado su dicho, hermana, ya vino usted, Dios la bendiga, yo sigo en mis campañas? Aquella mujer hubiera sido una difunta, punto, se acabó. Por eso, esto que usted ve, que ya lo escuchamos, que usted lo ha leído en su casa, que lo hemos leído sobre la estatura de un varón perfecto, este es el proceso de entrenamiento. ¿O no? Fe, virtud. ¿Qué es virtud? Es poder. Fe, virtud, ciencia. Ciencia para discernir del bien y el mal. Eso es lo que el profeta nos enseñó, ¿o no? Templanza. Dijo el profeta, templanza no es templanza para dejar de beber alcohol. Es responder amigablemente cuando le hablan enojadamente. Hermano, esto se está poniendo bueno. Si usted sabe y yo sé que todavía no podemos dar ese paso, si queremos llegar a adopción, pues es mejor que digamos, Señor, dame la templanza. Paciencia. No paciencia con los hijos, paciencia con el esposo, no dijo, es paciencia con Dios. Que si Dios le promete algo o usted le pide algo a Dios y Él no se lo concede en el momento, que usted no se ponga como un niño berrinchudo. Señor, te pedí esto, no me lo concediste, me voy de la iglesia. Ciencia, templanza, paciencia, ¿qué más? Temor de Dios. Ahí la palabra de temor de Dios es piedad. Dijo el profeta en inglés, es godliness, que quiere decir semejante a Dios. Semejante a Dios, ¿qué le parece? Y después de eso, el amor fraternal. Es cuando el niño, después de que nació y comienza a crecer, llega aquí. Cuando llega el amor fraternal, escuche, entonces el tutor lo entrega y le dice, aquí está tu hijo. Ha llegado a la estatura. ¿Cuál estatura? La estatura de un hombre perfecto. Y entonces es ahí y hasta ahí cuando viene la ceremonia de coronación del muchacho, cuando viene la ceremonia de adopción. Y entonces Dios le da el sello. Escuche, una persona puede tener ciencia, virtud, etcétera, etcétera, incluso amor fraternal, y no se ve en el rapto. Es salvo, porque una persona que nace de nuevo ya es salvo. Pero una cosa es ser salvo y otra cosa es irse en el rapto.
piensa en el rapto, es la persona que ha llegado aquí a esta ceremonia de adopción y de colocación. Es entonces y hasta entonces que Dios puede tener confianza en nosotros. Antes no. Cuando llega aquí. Ahora, yo no sé, porque no lo sé, usted dónde va en la escalinata. Eso solamente usted lo sabe. Pero, escuche, y aquí es donde entra la cosa importante de este tercer jalón, que es hablar la palabra. Por eso Pablo en Romanos habla de la manifestación de los hijos de Dios y lo une con la adopción. Si no hay adopción de hijos, entonces no hay manifestación de los hijos de Dios. Usted no crea que eso va a ser una ocurrencia, algo que de pronto alguien salga por ahí con una cosa, con otra. No, Dios tiene, es lo que Él está esperando. No que la iglesia en general, sino que aquellos, como dijo Pablo, predestinados para ser adoptados hijos o hijos adoptados, lleguen a esa estatura. Eso es, hermano. Y yo creo, y también diga, hermano, ahora sí ya puso la tranca muy alta. Yo no, hermano, yo le decía la otra vez, yo espero que usted no se conforme con ser un espectador, que esté en las bancas echándole porras al que está ahí haciendo eso. Yo quiero ser un actor, no en el sentido de un fariseo, un actor, no, o sea, una persona que está dentro de eso. Y no porque sea predicador, porque esto no es para los predicadores solamente. Es más, hay predicadores que a lo mejor no van a estar allí. Pero llegar a ser hijo de Dios adoptado. Ahora, mire, por eso el profeta dice en a él oíd, predicado el 1 de marzo del 58. Ya estoy terminando. En el Antiguo Testamento un padre era dueño de una gran porción de terreno y él había contratado siervos, todo alrededor, pequeños lugares y casas o tiendas que cuidara su ganado. Ahora, cuando un niño nacía dentro de este hogar, el padre no tenía tiempo para cuidar del hijo en la manera que él debería, así que él iba y contrataba a un tutor, un educador, alguien que educara al niño. Ahora, aquí está lo que creo que la iglesia pentecostal cometió su error. Cuando un hijo nacía dentro de la familia, él era un hijo en el nacimiento, pero su herencia todavía no estaba determinada. ¿Es verdad lo que dice el profeta? Dependía del carácter de él. Así que aunque era un hijo, si él era un hijo desobediente, él no heredaba nada, pero sin embargo era un hijo. Pero si él era un hijo obediente, él heredaba todas las cosas. Y hemos sido enseñados no solo a través de los círculos pentecostales, sino a través del grupo de santidad y bautista y cuanto más, que cuando nacimos de nuevo, somos hijos de Dios. Eso es cierto, pero sin embargo, eso es tan solo el comienzo. Entonces es el carácter de ustedes de ahí en adelante lo que significa la herencia. Y el padre, para poder estar seguro que su hijo recibió la oportunidad mejor posible que él pudiera tener, él buscaba un hombre que fuera competente de cuidar a ese hijo. Ahora, él no conseguiría un hombre que fuera tan solo quisiera como diríamos, darle coba. Él conseguiría un hombre que fuera honesto y trajera los reportes correctos de la disciplina de este joven. Y si un hombre terrenal pensaba en esos términos de su hijo terrenal, ¿qué tocante al Padre Celestial sobre su hijo, la iglesia? El Padre buscó el mejor educador posible que él podía para la iglesia. Y ese no fue un arzobispo, ni fue un papa o un supervisor general. Fue el Espíritu Santo que fue dado para dar clases privadas y educar a la iglesia. Por eso, es a donde la novia tiene que llegar para poder hacer proezas de fe de las que veíamos el otro domingo y manifestarse. En a él oíd, predicó el 13 de marzo del 60. La colocación de un hijo lo lleva a un cierto lugar, lleva a cabo una ceremonia delante de los ángeles y lo coloca posicionalmente, lo que él es en el cuerpo de Cristo. Entonces esa persona tiene autoridad. Permítame decir esto, aunque ustedes me consideren un fanático desde esta noche en adelante, esa mismísima cosa de la cual estoy predicando será hecha. Habrá un poder
puesto dentro de la iglesia y está ahora entrando cuando el Espíritu Santo ungirá tanto al pueblo, al grado que ellos hablarán la palabra y ella misma creará allí mismo. Nosotros no hemos visto poderes como esos que están ahora entrando a la iglesia. Yo lo sé por experiencia. Di a este monte, quítate, y no dudares en tu corazón, sino cree que será hecho lo que tú has dicho. Tú puedes tener lo que tú has dicho. La colocación de la iglesia en posición, en donde la plenitud del poder del Espíritu Santo entra a la iglesia. Entonces las bocas de los críticos serán calladas. ¿Qué le parece? Será un periodo corto. Justo Jesús bajó del monte y fue directamente al Calvario. Fíjense, no durará mucho tiempo, pero estará aquí. Mire, así como en los años 40 y 50, o el avivamiento de los años 40 y 50, fue iniciado por un hombre, y eso trajo la inspiración de los demás, será de la misma manera. Mire, ya estoy terminando. El hermano Branham, yo ya lo he dicho aquí, que él dice que el último sermón que predicó en 1946 en su tabernáculo, antes de salir al campo, ¿cuántos saben cuál es? El enfrentamiento entre David y Goliat. Dice él en un manto de segunda mano, párrafo 89. Yo no digo esto como una cosa personal, pero hace unos 10 años aquí desde este púlpito, yo prediqué un sermón David, el guerrero con la honda en sus manos y Goliat delante de él. En esos días no había campañas de sanidad divina en el campo que nosotros supiéramos. Y cuán crítica era la gente con sanidad divina. Pero hubo algo. Después de haberme encontrado con un ser, y los pastores me dijeron que yo estaba perdiendo mi mente, que no podía ser así. Pero aquí, desde este mismo púlpito, yo hablé de David. Él dijo, me quieren decir que los escuadrones del Dios viviente dejarán a este filisteo incircunciso provocar a este ejército. Ahora, la historia de David y Goliat, todos la hemos leído y casi no hay ministro que no haya hablado de ella. Ahora, allí hubo un paladín llamado David, que salió a enfrentar al gigante y lo derrotó. Después que lo derrotó, escuche, ¿por qué si el pueblo de Israel estaban todos con sus armaduras, sus yelmos, sus cascos, sus espadas y todo lo demás? ¿Por qué estaban amedrentados ante el reto de aquel hombre? Cuando ellos vieron que sale David y lo enfrenta y lo derrota, la demás gente cobró ánimo. Mire, por causa del tiempo no le voy a dar escritura, pero ahorita se la voy a dar. La Biblia dice que Goliat no era el único gigante. La Biblia dice que él tenía descendencia, que había unos que tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. ¿Así dice la Biblia? En vez de tener 20 dedos, tenían 24. Y entonces, cuando sale David y enfrenta al gigante y lo derrota, el pueblo de Israel es inspirado para ir y hacer lo mismo. Pero se requirió alguien que fuera por delante para decirles, muchachos, sí se puede. Esto usted lo encuentra en 2 Samuel capítulo 21 versos 15 al 22. No lo voy a leer por causa del tiempo. En Hebreos capítulo 2 parte 1 párrafo 42 y 43. Oh, cómo glorifico a Dios. Recuerdo otra mañana dominical como esta, cuando me despedí del tabernáculo y ustedes se estaban llorando y me pedían que no me fuera, pero entonces prediqué de David y Goliat y cómo ustedes iban a enfrentar ese mundo frío, indiferente, que dicen que los días de los milagros han pasado. Yo dije, hay un gigante, entre más rápido lo matemos, los demás cobrarán valor. Y el Señor concedió eso. Y entonces salió un Oral Roberts, un Jaggers y demás. Sacaron la espada y echamos al enemigo de la tierra. Le cerramos la boca. Ellos no pueden decir que los milagros no acontecen porque están aquí. Seguro, la palabra de Dios es eterna. Destelló en el Urim, destelló en la palabra que es el Urim y Tumim de él. Y cuando destelló allí, ahí era positivo. Por eso,
casi al final de su ministerio, del profeta de Dios, él hace una semblanza de los efectos de su ministerio y algo venidero. En las alas de una paloma blanca como la nieve, párrafo 2:35. ¿Saben ustedes qué? Hay personas viviendo hoy que se estaban muriendo, pero aún viven hoy por causa de ese esfuerzo. ¿Qué hizo? Dio lugar a sanidad divina en cada iglesia por todo el país, y hasta presbiterianos y otros. Eso les cerró las bocas a ellos, porque se requirió a Dios para ungir a alguien que le diera muerte al Goliat, para mostrar que se podía hacer. Luego, los demás se animaron, correcto, y continuaron. Y mire lo que dice el profeta. Se puede lograr nuevamente. ¿Lo creen? Porque Él aún envía su amor sobre las alas de una paloma. Hermano, y solo este es el patrón de Dios. Ya solamente le leo 2 citas o 3 y termino. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Párrafo 51 dice: pero ahora, cuando lo necesitamos, el Espíritu Santo levanta bandera. ¿Qué es? Él está vaciando y llenándonos de su Espíritu. Entonces aquellos que están descansando allá en la tumba o debajo del altar de Dios, como dice la Escritura, están clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? Dios está esperando por mí y por usted. La iglesia está esperando por mí y por usted. Es tiempo de adopción, cuando Dios puede vaciar su plenitud de nosotros, su poder, su resurrección. Cuando la iglesia y Cristo llegan a estar tan unidos, Cristo llegue a ser visible entre nosotros y levante a los muertos, y nos vamos en el rapto. Preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo, párrafo 21. Él está hablando de Harry Wright y luego dice: Jesús dijo: di a esta montaña. Y ustedes han escuchado lo que ha estado sucediendo. Este es el ministerio al que estamos entrando. Ya estamos muy avanzados en el camino. Y la venida del Señor está inminente. Y nosotros debemos de tener fe de rapto en la iglesia, para que pueda ser cambiada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para irse. O si no, no se irá. Pero no se preocupe, allí estará. Estará allí. Y cuando el poder de esta iglesia se eleve, levantará a sus hermanos. Cuando el poder de esta iglesia se levante, levantará a sus hermanos. El poder de esta iglesia levantará a los otros hermanos, y habrá una resurrección general. Estamos anticipando eso. En la estatura de un varón perfecto, párrafo 367. ¿Lo captan? Estas personas que murieron aquí están dependiendo y esperándonos hacia nosotros, o esperándonos a nosotros. Así que esta iglesia tiene que llegar a la perfección, para que de esta manera pueda traer la resurrección. Y ellos están debajo, almas debajo del altar, esperando que esta iglesia alcance su perfección para cuando Cristo venga. Entonces, no es poca cosa la responsabilidad que la iglesia, hablando universalmente, de este tiempo tiene. Porque cuando el apóstol Pablo habla de los héroes de la fe, al final del capítulo 11 de los Hebreos, él dijo: porque sin quién. ¿Alguien ha leído esa porción de la Biblia? Si nosotros, ellos ¿qué? No son perfeccionados. O sea, escuche, desde Abel, desde Adán, toda la trayectoria a través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento, ellos están esperando una sola cosa: que esta iglesia, y no me refiero a esta iglesia en particular, que la iglesia de esta edad llegue aquí. Y quiero decirle algo: por la promesa de Dios, no porque ya usted lo finque en falsas esperanzas, sino por la promesa de Dios, la iglesia, la novia de Jesucristo, donde quiera que esté, va a llegar. Y en esto sí nadie va a tener el monopolio de Dios. Bueno, nunca nadie lo ha tenido. Pero la iglesia de Jesucristo va a tener que llegar. La última cita sobre este mismo tema, mire. El hermano Branham dice en Apocalipsis capítulo 5, parte 1, párrafos 107 y 108.
Mire, ¿por qué esta es la adopción? Ya sabemos esta. Cuando la iglesia llega a esa posición. Pero esta es la adopción de los hijos de Dios. Pero el apóstol Pablo, en Romanos, cuando él habla de esa escritura, que estamos esperando la plenitud de la adopción, y luego él dijo, en Romanos 8:23, y no solamente ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción. Es a saber, la redención de nuestro cuerpo. La iglesia primeramente tiene que llegar a esto, a una adopción espiritual, para que entonces pueda llegar o aspirar a tener una adopción física. Ahora sí, póngase de pie, el último extracto, dice el profeta de Dios. En este sermón, Apocalipsis capítulo 5, parte 1, párrafos 107 y 108, dice: ahora tenemos las arras. Nuestro espíritu está gimiendo por la adopción total, pero ahora tenemos las arras de ella. Al recibir el Espíritu Santo en las arras de nuestra adopción completa o salvación completa. Oh, cuán hermoso. Yo amo eso. Muy bien. Estamos esperando la plenitud de la adopción. Esto acontecerá cuando, en la primera resurrección. Eso es cuando nuestros cuerpos serán cambiados de estas criaturas viles que somos y tendremos un cuerpo como su propio glorioso cuerpo, porque lo veremos tal y como Él es y seremos semejante a Él. Cuando Él se manifieste, nos manifestaremos a su semejanza. Tendremos un cuerpo como el de Él, un glorioso cuerpo glorificado, y todas las pruebas y luchas de esta vida se desvanecerán en una pequeña neblina y se la llevará el viento para nunca jamás ser. Oremos. Señor, te agradezco, Padre, por esta porción de tu palabra, Señor, la cual, oh Dios, tú nos has dado, Señor. Padre, es para nuestra edificación, Señor, y no para amedrentarnos o para espantarnos, Señor, sino para decir: Señor, yo quiero ser parte de ellos, Señor. Padre, si no he nacido de nuevo, dame el nuevo nacimiento, Señor. Si apenas he escalado la fe, Señor, de la fe llévame a la virtud, Señor. Y así llegar, Señor Jesús, hasta el amor fraternal, para entonces poder ser adoptado y estar en línea y en posición para que cuando esos eventos vengan, Señor, que no querramos ser espectadores, sino actores, Señor, de ello, Padre. Esas son las promesas que tú tienes para tu pueblo, para tu iglesia, tu novia universal, Señor. Padre, ahora está en nuestras manos, Señor. Querríamos, Señor Jesús, seguir todavía con nuestros berrinches y nuestras cosas infantiles, Señor. Alguien en su mente cabal, Señor, ya no querría estar perdiendo el tiempo en esas cosas vanas e infructuosas, Señor. Pero, Padre, ayúdanos a tener lo mismo que dijo el apóstol Pablo: dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, avancemos hacia la perfección, Señor. Eso es lo que tú estás demandando de tu iglesia, Señor. Padre Celestial, ya muchas cosas, las pinturas, el corte de cabello, los zapatos de tacón alto, los vestidos ceñidos al cuerpo, Señor, ya no deberían de estar predicándose, Señor, no porque no hagan falta, Señor, sino porque la iglesia, Padre Celestial, debería de estar en un escalón más alto que eso, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. Queremos, Dios, alcanzar la plenitud, Señor. Queremos, Padre, llegar al propósito al cual tú nos has llamado, Señor. Padre, porque el escenario está puesto, Señor. Tú estás esperando, Padre Celestial, que el último de tus hijos esté en línea y en posición, Señor. Padre, pero quizás somos nosotros mismos, Dios, por nuestra inmadurez, Señor Jesús, que estamos todavía deteniendo eso, deteniendo la partida a casa, Señor. Padre, perdónanos, Señor Jesús, pero no solamente perdónanos, ayúdanos, Señor. Padre, a llegar a ese nivel, a esa posición que tú quieres que lleguemos, Señor. El tiempo está cerca, Señor. Padre, y lo lamentable será, Señor, que si yo o alguien más no es parte de ello, con todo y eso tú no vas a detener tu plan, Señor. Tú has trazado un plan, Señor, y ese plan seguirá adelante, Señor.
Padre, pero no queremos conformarnos, Señor, ni quedarnos ahí con una carita triste, un corazón triste diciendo, yo no fui participante de ello. Padre, tú nos has dado el tiempo suficiente, Señor. Si lo hemos malgastado en otras cosas, Señor, Padre, es tiempo, Dios, que realmente tomemos conciencia, Señor, que hay muchos santos, Dios, que están dependiendo de nosotros, Señor. Ayuda a esta iglesia, Padre, ayúdanos a todos, Señor, que estas palabras se queden en nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.